Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Cuauhtémoc Medina. Cuauhtémoc es doctor en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Essex en Gran Bretaña, es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, curador y una figura de referencia en el mundo de la crítica del arte, y nos acompaña precisamente para conversar sobre un personaje fundamental del arte mexicano, Manuel Felgueres. Cuauhtémoc, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Al contrario, es un gran gusto y, por supuesto, además, una oportunidad importante, porque la pérdida de Felgueres es ciertamente un vacío que, por lo menos, necesitamos dejar constatado. Murió a los 91 años de COVID. Se estaba preparando, hasta donde entiendo, ya nos explicarás tú, para una gran exposición que realizaba cada 10 años, en esta ocasión para una exposición en Estados Unidos para celebrar sus 100 años. Bueno, eso era lo que dijo, y el gesto tenía un momento de humor, porque debería ser claro en decirte que una condición del arte de los 60s mexicanos es que su relación con la representación de las instituciones metropolitanas no ha sido sencilla, en un doble registro, en el hecho de que por más que la gente se la pasa hablando de la gran conspiración de la CIA que acompañó al arte abstracto en México, en realidad las instituciones norteamericanas y europeas no admitieron el arte del continente latinoamericano como una parte importante de sus referentes, y en particular tampoco en el periodo reciente en que el arte de América Latina ha tomado un rol muy central en la historia del siglo XX, el arte de México en particular ha adquirido ese rol internacional. Entonces, pues sí se da la paradoja que me sorprendió mucho que el New York Times incluyó a Manuel hace 2 días en una pequeña lista de personalidades que habían fallecido por culpa de COVID, porque ese reconocimiento desde el punto de vista artístico no ha existido. Pero sí, él en la inauguración de la exhibición, que todavía está dormitando en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, hizo esa proyección que pues desafiaba su edad, porque debo decirte que yo sí siento muy hondamente el tener que explicarle a la gente que, a pesar que tenía 91 años, la muerte de Manuel Felgueres fue prematura. Él estaba estupendamente, estaba en la locura de tumbar el tapanco de su estudio para tener una altura de 10 metros, estaba queriendo hacer obras monumentales, y esa energía era algo que estaba en cierta manera encerrado en esa ambición que era al mismo tiempo una broma. Estamos hablando de un pintor nacido en Zacatecas, en una antigua hacienda en Valparaíso, que comenzó como escultor, un poco prófugo de las instituciones académicas del arte mexicano, ¿no? Formado en Europa. ¿Estoy en lo cierto con estos brochazos de brocha gorda, o cómo lo describirías tú? No, ciertamente es un artista que tiene un origen oblicuo. O sea, literalmente era el hijo de un hacendado que perdieron sus tierras en el periodo de la primera mitad del siglo XX en México. Eventualmente, yo tengo entendido que el abuelo instituyó el cine ideal. Entonces hay anécdotas de él acompañando a la mamá cuando ya había perdido al padre a buscar los recursos del cine, y uno se lo imagina, no necesita ayuda, porque están los textos de su amigo Jorge Ibargüengoitia como este joven Boy Scout en los años 40, que de pronto en la posguerra tiene la suerte, literalmente hay que verlo así, de toparse con el arte moderno. Y cuando hablamos de arte moderno, hablamos del arte europeo de la primera mitad del siglo XX,
que en México tenía muy poca visibilidad. Entonces, efectivamente, ante el encuentro que él tiene Nueva York, me parece, de haber visto la obra de Jan Arp en particular, él se decide a volverse escultor en una fantasía adolescente y acabará yéndose a París a estudiar con Satkine, lo cual era algo que él en cada entrevista señalaba, porque Satkin le parecía que era un referente que no era conocido en México. Este es el gran escultor ruso-francés que derivaba del cubismo, con Lipschitz, uno de los dos cubistas en escultura realmente relevantes. Pero sobre todo lo que sucedió es que su formación breve ocurrió en París en el filo de los años 50 y efectivamente desde el primer momento estuvo libre de la trayectoria de la formación académica mexicana, que hasta hace poco pues sí adolecía de el haber sostenido una lógica académica decimonónica, en parte porque el muralismo la fortaleció. Y bueno, Felgueres fue alguien que estuvo luchando también por modificar esas condiciones de estudio. Él primero fue escultor y luego desarrolló su práctica de pintor. También anecdóticamente él hablaba de que en sus primeras exposiciones se dio cuenta que la escultura no tenía posibilidades de encontrar recepción pública en México, y entonces que la pintura era era el lugar donde se expresaba el conflicto del arte, y eso eventualmente lo llevó tanto a desarrollar de manera muy, muy estricta un programa de pintura que rechazaba la figuración, rechazaba el proyecto nacionalista, y que rápidamente le permitió integrarse a un conjunto que determinó la rebelión artística de los años 50 y 60. Aunque a lo mejor habría que poner las cosas al revés. Él, en buena medida, fue el organizador de ese conjunto. Vicente Rojo habla muy, muy apasionadamente de cómo en su primera exhibición en la Galería Proteo, de pronto se le aproximó Felgueres, le hizo una llamada, y fue él que empezó a juntar, en cierta manera, al conjunto no formal, que eventualmente se volvió el conjunto protagónico del desafío a la ortodoxia muralista de los años 60. Estamos hablando, Cuauhtémoc, que el arte pictórico mexicano está dominado por los grandes muralistas, por una pintura de carácter nacionalista, impulsada desde el Estado, con un peso enorme. Y ellos, Felgueres, encabezan la generación de la ruptura, que él mismo en algún momento dice, no es la ruptura, es la apertura. Es decir, hay una reivindicación, como tú decías hace un momento, de un arte no figurativo, abstracto, pero en el mundo de los murales también, con murales impresionantes. ¿Es así? Sí, aunque yo soy de los que pensamos que el relato de la ruptura es un relato de los artistas que ocurre tardíamente, que en realidad se fija hacia 1987 con una exposición en el Museo Carrillo Gil, en donde hay un texto de Manuel que es muy elocuente sobre ese relato. Ciertamente, uno podría decir que sí, quizá el artista que tenía clara esa contraposición en la generación que emergió en los años 50 y fue activa en los 60 fue Manuel Felgueres. Radicalmente él se percató a fines de los 50 que había, aparte de la práctica de pintar y de trabajar en los círculos reducidos que estaban interesados en el arte moderno, porque hay un cierto nivel en donde uno debe decir que el arte nacionalista mexicano, figurativo y muralista, con toda su variedad de configuraciones, pues fue un proyecto que también tenía un elemento antimodernista, abiertamente en algunos puntos. Pero bueno, Felgueres se dio cuenta que había
un rol retórico propagandista y que ejercían los muralistas, y de manera muy autoconsciente se propuso batallar al arte mural en sus propios términos. Efectivamente, la cadena de la casi decena de murales financiados por una mezcla de su ausencia de interés material y la comisión en obras contemporáneas de arquitectos y empresarios, fue en un momento determinado la parte más visible del intento de arrebatar el espacio de visibilidad pública al muralismo decadente, pero, pero también de experimentar lo que yo llamaría la decoración de un nuevo tipo de vida urbana social. O sea, uno tiene que ver que, por ejemplo, los murales más importantes, el gran mural de hierro de 1961 en el Cine Diana y el enormísimo Canto al Océano de 1963, que estaba en el Deportivo Bahía, que se localizaba en el Peñón de los Baños, detrás del aeropuerto, uno de los balnearios más importantes del periodo moderno, pues constituían espacios que no eran los espacios del gobierno, no eran los espacios retóricos de la producción, pues en cierta manera demagógica de la idea de pueblo, sino que eran los espacios de una forma de vida, que era la vida urbana naciente, donde el placer de lo inmediato del consumo y de el cuerpo se estaban, en cierta manera, construyendo como un modo de vida social, ¿no? Pero bueno, ciertamente ese proyecto empezó a darle forma junto con los choques con la política de exhibición oficial, con la manera en que, particularmente en los años fines de los 50 hasta fines. Cuauhtémoc, toda esta corriente del arte de la ruptura buscó presentar su obra artística por afuera de los canales institucionales del Estado. ¿Es así? No, porque precisamente en los años 60 hubo intentos de la oficialidad por incluirla, y eso produjo una variedad de choques, también en relación a los concursos y las exhibiciones oficiales. Muy bien, muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa. No se separen de su monitor. Volvemos en muy breves instantes. Estamos de regreso en este cruce de palabras conversando sobre el recientemente fallecido artista mexicano Manuel Felgueres. Y está con nosotros el doctor Cuauhtémoc Medina. Él es doctor en Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Essex, curador, una figura fundamental en el mundo de la crítica del arte mexicano. Cuauhtémoc, en esta generación que de alguna manera encabeza o articula o expresa Manuel Felgueres, hay una relación con otras artes, por ejemplo, con la literatura o con el cine, y hay una especie de diálogo o retroalimentación con esos artistas. Su gran amigo Vicente Rojo pues entra al mundo del diseño de los libros, etcétera, etcétera. ¿Esto también funciona así con Manuel Felgueres? Sí, y es una cuestión paradójica porque, mira, es intensísima la colaboración de Felgueres con Alejandro Jodorowsky. Como escenógrafo y participante de las obras de teatro frecuentemente censuradas de Jodorowsky de principios de los años 60, y sobre todo de una manera muy recordada en la producción de toda una escena sobre una fábrica artística en la película La Montaña Sagrada, que incluye una máquina erótica construida por Manuel que se excita ante los movimientos de una modelo. Esa colaboración, que en buena medida también incluye los efímeros que Jodorowsky hizo para inaugurar los murales de Felgueres de principios de los años 60, era parte de algo que quizá debemos describir como una especie de grupo sin nombre y forma,
que estaba efectivamente tratando de producir un arte nuevo y que estaba colaborando de manera muy espontánea. Pero al mismo tiempo, y eso es una paradoja, este es el grupo que defendía una noción estricta del arte de la pintura o de la escultura como artes autónomos, que tenían su desarrollo incluso misterioso en la producción de una nueva imagen, y Juan García Ponce, el escritor, era el crítico que más se acercaba a definir ese territorio. El camino de esa tensión en alguien como Rojo se expresaba entre la tensión entre la utilidad del diseño contra la personalidad de la pintura. Pero en Felgueres, cuando uno lo lee o lo piensa, se expresaba en relación de la tensión entre la noción de que su colaboración con otras artes era un asunto de juego, de oportunidad, de chanza, y en cambio su pintura tenía para él un espacio diferenciado. Pero sí, ciertamente, ese es un momento en donde un grupo bastante compacto y pequeño, que además tiene un puntal importante en la universidad, en difusión cultural, está experimentando posibilidades artísticas que involucran la relación entre medios. En su caso, esa experimentación lo lleva también a trabajar con la computadora de manera relativamente precoz en relación a otros artistas. No relativamente, muy precoz. En este país, igual que en América Latina, es frecuente que la gente hable con un poco de inconsciencia acerca de la importancia universal de los artistas, y eso no tiene especificidad, pero sí te tengo que decir que el trabajo de experimentación e investigación de Felgueres en torno al uso de computadoras a mediados de los 70s, que tiene una lógica estructuralista, de combinatoria, de reducción a elementos básicos y luego combinatoria, sí es uno de los hitos fundadores del arte cibernético. El procedimiento en ese momento involucró que él redujo su trabajo a una serie de elementos básicos. Él hablaba de un alfabeto, y luego usó la computadora para producir una infinidad de combinaciones. En ese momento no había impresora, esto quiere decir que lo que salían eran algoritmos que había que traducir manualmente al papel, y luego, con una selección más bien estética, decidió cuáles de esos diseños se convertían en pintura o en escultura. Pero ese proyecto que eventualmente él hablaba de un espacio múltiple, también tiene la función de representar algo que hoy es muy significativo, el que él vino a encarnar la función de un artista investigador. Por eso chocó con los profesores de la escuela de la Academia de San Carlos. Prácticamente lo sacaron de ahí cuando consiguió que hubiera tiempo de investigación para algunos artistas contemporáneos, y eso lo absorbió que la Humanidades primero y luego el Instituto de Investigaciones Estéticas lo enrolaran, de manera que fue también un artista experimental trabajando desde la universidad. Pero sí, ese capítulo es extremadamente importante en un plano de una narrativa que no tiene que ver con el arte latinoamericano, sino con el modo en que la experimentación y el estructuralismo tuvieron una importancia en definir las artes en los años 70. Estamos hablando de una época en la que el Estado mexicano, casi todopoderoso, tiene un comportamiento autoritario, despótico. Felgueres participa también, por ejemplo, en el movimiento estudiantil popular del 68. Sí, debo decirte que yo quiero sostener la ambivalencia de las actitudes de los funcionarios del INBA, en particular en los años 60. La ideología oficial existía, el Estado autoritario estaba ahí, pero la exigencia de afiliación ideológica de los artistas se había desvanecido un poco. El fantasma que a veces uno tiene viendo al presidente mexicano pidiendo eso, no estaba ahí tan presente. Hablo de hoy. Pero efectivamente es muy importante que Felgueres fue el contacto
contacto entre el movimiento estudiantil y el campo artístico. Él fue el artista que estaba en el pequeño comité de artistas intelectuales que empezó a operar al momento del estallido de la huelga en el verano del 68, junto con José Revueltas y con Carlos Monsiváis como los protagonistas más claros. Y entonces Felgueres fue, de hecho, el que incitó a las actividades artísticas en las islas en los domingos del mes de julio, agosto, que derivaron en el mural efímero, que es quizá el acto de protesta artística más importante de esa época. En paralelo, él había sido parte del pequeño grupo que había protestado contra las bases del Salón Solar, que iba a ser parte de la Olimpiada Cultural, y que se desprendió para formar un salón independiente, que básicamente fue una huelga artística que duró 3 años, en que los artistas de avanzada en México se negaron a exhibir ahí sí con cualquier institución del Estado mexicano. Desertaron del sistema de representación artística para constituir ellos una exposición independiente que primero tuvo lugar en el Museo de Isidro Fabela en San Ángel y luego en el Museo Universitario de Ciencias y Artes de la UNAM, en que se autoorganizaban y produjeron prácticamente sin recursos la noción de una escena artística que no necesitaba del apoyo oficial. Y en ese momento él tiene un rol muy, muy importante, como de alguna manera también Sakai y de una forma también significativa Ehrenberg y Cohen, y es el referente de ese momento de apartamiento. El arte es la oposición, decían a comienzos de los 70. ¿Es exagerado una afirmación de esta naturaleza? Lo dijo Juan García Ponce en medio de la discusión del Salón Independiente, y en el momento en que lo dijo, la prensa hizo el comentario que hiciste: ¿es esto exagerado? Yo creo que García Ponce estaba diciendo algo muy interesante. Estaba hablando en el momento probablemente de mayor dificultad de expresión pública, y entonces efectivamente el hecho de que estuviera ocurriendo un arte fuera de los canales oficiales, que alguien quisiera operar fuera de la lógica general del Estado mexicano, abarcando todos los sectores, que era la lógica del PRI, y que es un espectro político en México, pues sí, yo creo que sí tenía un sentido pleno. Por otro lado, yo creo que García Ponce se refería a la función del arte de ser el productor de un en vez de la realidad, de una negativa, incluso a la lógica de la percepción y de nuestra noción de qué es verdadero. Pero fue la declaración políticamente más asombrosa que ese momento produjo, y desgraciadamente no hemos podido localizar todavía el texto de García Ponce, que lo tuvo. Yo lo cito desde la prensa, pero yo sí creo que es una declaración que habla por lo menos del espíritu en que de pronto algo había sobrevivido a la represión y el Salón Independiente. O sea, lo que quizá está encerrado en esa frase está el hecho de que, a pesar de la violencia estatal, que había sido extraordinaria, el Salón Independiente había sobrevivido como una especie de germen de una posibilidad diferente. Cuauhtémoc, muchísimas gracias por esta visión panorámica que nos das de un artista fundamental como Manuel Felgueres. Ya nos cayó el tiempo encima. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Los invitamos a que conozcan la obra de Manuel Felgueres. Es el mejor homenaje que se le puede hacer a partir de su fallecimiento, una obra que seguramente vivirá para la posteridad. Hasta la próxima.